Amigos y hermanos, bienvenidos a vuestro canal Seguidores del Camino, en donde en esta oportunidad vamos a ver la primera parte concerniente a la tribu de Leví. Como ustedes saben, estamos en un ciclo viendo tribu por tribu para identificar los puentes comunicantes en relación a una pregunta que nos hemos formulado: ¿de qué tribu somos? A fin de alinear la vida a la bandera correspondiente a la tribu a donde pertenecemos, con la confirmación de parte de Yahweh para con nosotros. En esta ocasión veremos entonces la tribu de Leví. Recuerden suscribirse a vuestro canal Seguidores del Camino para que puedan estar atentos a los próximos programas en Shabbat a las 6 de la tarde, hora de Lima. Leví es el tercer hijo de Jacob y el número 3 es destacado en el hebreo y constante a lo largo de las Sagradas Escrituras. Los padres de Leví fueron Jacob y Lea, llamados al servicio del tabernáculo y del templo en Jerusalén. Su servicio oficial se daba en el grupo etario o de edades de 25 a 50 años. Pasados los 50 años, asumían la función de estar en la guardia, pero ya no para el servicio oficial en el templo. En lugar de los primogénitos de Israel, fueron constituidos los levitas, personajes de la Biblia pertenecientes a la tribu de Leví. Entre otros ubicamos a Moisés, Miriam, Josué, Ezequiel, Samuel, Malaquías, Aarón, entre otros. El primer Cohen Gadol o sacerdote supremo fue Aarón, hermano de Moisés. Vivían los levitas alrededor del tabernáculo. Llegados a la tierra prometida, recibieron ciudades, mas no tierras. Vivían de las ofrendas que el pueblo de Israel presentaba en el templo y se guardaba en el alfolí, que viene a ser un gran depósito, un gran almacén. Enseñaban la Torá a las demás tribus. Simeón y Leví destruyeron, haciendo un poco de historia, destruyeron la ciudad de Siquem, matando a los hombres como represalia a la violación de su hermana Dina por parte del príncipe Siquem. Para que vean cuán celosos eran a nivel del campo familiar. Aunque Simeón aún le costó más dominar ese carácter, y Leví, viendo la vida en paralelo a su hermano Simeón, pudo alinearse con mayor facilidad y docilidad ante el Eterno. ¿Cuál es el significado de Leví? El que une a los suyos, devoto, adhesión, pegar, acompañar. La historia de las ciudades que recibieron los levitas la encontramos en Josué, en el capítulo 21, en los versículos de 1 al 42, para que ustedes puedan leer en casa. Símbolo de la tribu de Leví es el Joshen o pectoral, que vemos aquí en la pizarra, del sumo sacerdote, donde la esmeralda simboliza a la tribu de Leví. Es importante conocer la piedra que simboliza a la tribu
porque conociendo las características de la piedra que los representa, podremos entender la forma de ser de los descendientes de esta tribu. La esmeralda o barequet, la más valorada de las piedras berilo. Encontramos en Éxodo 28:18, que dice: la segunda hilera, una esmeralda, un zafiro y un diamante. Ahí ubicado en la segunda hilera estaba la esmeralda. Son de brillante color verde, fulgurante. Se le llama la joya de los reyes. Su valor está en función de su grado de transparencia, de su integridad. Es la piedra más famosa y la más famosa y la más deseada de todas, más codiciadas. Es lo que constituye, incluso para que tengan una idea más precisa, más codiciadas que el diamante mismo, ni más ni menos. La bandera de los levitas era una que está dividida en tercios, 3 tercios, color blanco, negro y rojo, y los urín y tumín dibujado en ellos. La esmeralda procede de un mundo de extrema rareza. Solo se le encuentra en algunos lugares geológicos. No son comunes el hallar. Y esto habla de que los levitas, así como la esmeralda, tenían características sobresalientes. Son piedras de estructura muy fuerte, muy resistentes al desgaste. Se mantienen los levitas, no se contaminan ni se dañan con el ambiente externo que los circundan. En relación al número 3 que mencionamos al principio, desde la concepción hebrea podemos señalar lo siguiente. El 3 representa estabilidad, permanencia. Moshe fue el tercer hijo, el tercero, después de Miriam y Aarón, otra vez el número 3. La Torá está dividida en 3 partes: los primeros 5 libros, los profetas y las demás escrituras. La tercera letra del alfabeto hebreo es Gimel. En el paleo hebreo está simbolizado por un pie que nos habla de andar. También se relaciona con camello, rico. Gimel representa al caminar del hombre, la huella que deja sus pisadas. Del hombre prosperado por Adonai también simboliza ese Gimel, y que ayuda al pobre, que socorre al pobre, que corre hacia él. Es solícito para con el que es pobre y necesitado. Nos habla de que precisa de las riquezas de Elohim para poder servir. Todo ello habla del poder de una voluntad característica en los levitas entregados. La palabra o vocablo hebreo para correr, porque hablamos de pie, andar, correr, es ratz, y se relaciona con el vocablo ratzón, que es voluntad. Dicha palabra ratzón también la encontramos en el Padre Nuestro, en el Avinu Malkenu. Al correr y el pie estar en contacto
con tierra y que hay dos cosas que se dan. Afecta la realidad física, dando así a conocer la voluntad expresa. Pero ese toque del pie con la tierra simboliza el contacto con lo humano, con lo carnal, y que, producto de nuestro trato con las personas, podemos, sin querer, haber estado adquiriendo costumbres malsanas, o pecados, o algunos deslices. Y entonces ese punto de contacto es el que requiere ser lavado. Por eso dijo Jesús, he dado ejemplos, lávense los pies los unos a los otros, ayúdense, exhórtense, cuídense los unos a los otros. O le dijo a Moisés, quítate el calzado de tus pies. O Yeshua lavando los pies a Pedro. Ese punto de contacto con el mundo. Y es por eso que el maestro lavó los pies. Es decir, una limpieza acerca de su hacer, de esas obras de justicia, de hacer lo correcto o alguna desviación que pueda haber ocurrido y que haya dejado huella en su andar, en su caminar, en su accionar de parte de Pedro. El Urim y Tumim eran objetos relacionados al pectoral del sumo sacerdote, empleado bajo el juicio de él para lograr identificar la voluntad del Eterno. Tumim, igual perfecciones, ese es el concepto. Urim tiene que ver luces, y la combinación de la perfección y luces se transmite como revelación, la revelación de una voluntad. Por añadidura, Urim, en un juicio, Urim es condenado y Tumim sin culpa. Empleado para saber si una persona era culpable o inocente, de acuerdo con la piedra que recibía. Frente al velo del Santísimo, se consultaba a Yahweh, y en función de la piedra extraída por el sumo sacerdote, el Cohen Gadol, entonces se podría conocer si la respuesta era positiva o era negativa. Era como un don especial concedido al sacerdote. Según la tradición, su uso dejó de ser en el año 607 antes del Mesías, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, arrasó con Jerusalén y destruyó el templo. Veamos acerca de este Tumim y Urim en Éxodo capítulo 28, en el verso 30, dice: pondrá en el pectoral del juicio del Urim y el Tumim, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Yahweh, y llevará siempre a Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón en la presencia de Yahweh. Y vemos también en Números capítulo 27, en el verso 21, donde se nos señala lo siguiente: él se presentará ante el sacerdote Eleazar y le consultará por el juicio del Urim delante de Yahweh. Por el dicho de él saldrán y por el dicho de él entrarán, él y toda la comunidad de los hijos de Israel. Entonces, ese Urim que simboliza lo que es luces, y también aplicado a juicio, lo encontramos a lo largo de las Escrituras. Es importante señalar, tocante a las tribus como lo hemos hecho, conocer
la partida profética, y eso está con respecto a los levitas, en Deuteronomio capítulo 49, en los versículos 5, 6 al 7, que dice: Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad. Eso es por lo que pasó con su hermana Dina, que fue violada, y que ellos tomaron justicia por sus manos. Simeón y Leví son hermanos, armas de maldad son sus armas. En su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte. En su compañía, porque en su furor mataron hombres, y en su temeridad descarretaron toros. Maldito sea su furor, que fue fiero, y su ira, que fue dura. Yo los apartaré en Jacob, los esparciré en Israel, entre sus ciudades. No tuvieron tierra, se esparcieron entre las ciudades de Israel. ¿Y qué dice Moisés y la bendición tocante a ellos? Lo encontramos en Deuteronomio capítulo 33, en los versículos 8 al 11. 33, versículos 8 al 11. Para Leví dijo lo siguiente: Tú, Tumín y Turim sean para el varón piadoso, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meriba. Verso 9. Quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto, quien no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. Ellos enseñarán tus juicios a Jacob y tu ley a Israel. Pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. Verso 11. Bendice Yahweh lo que hagan y recibe con agrado la obra de sus manos, y hiere los lomos de sus enemigos, de quienes lo aborrezcan, para que nunca se levanten. Ese poner a prueba en Masá se refiere a lo ocurrido y que quedó registrado en Éxodo capítulo 17, en el verso 7. Vamos a Éxodo capítulo 17, en el verso 7. Y dio a aquel lugar el nombre de Masá y Meribá, porque por la rencilla de los hijos de Israel, y porque tentaron a Yahweh al decir: ¿está pues Yahweh entre nosotros o no? Había una actitud de poner en duda ello. La maldición señalada para ellos en Génesis 49:7 significará el que no tuvieran tierra, y tendrían que vivir entre las otras tierras o ciudades pertenecientes a las tribus de Israel. Los levitas se distinguieron por su integridad y su fuerte identificación para con su familia, y como tal actuarán cuando el bienestar de los suyos ha sido atacado, como ocurrió en el caso específico de su hermana. Al no haber caído Leví en idolatría, esta tribu fue exenta de ser esclava en Egipto, según la historia. Por eso que el faraón les decía a Moshe y a Aarón: ¿por qué perturban al pueblo de sus labores? Estando ustedes libres, como diciendo ello, dedíquense a sus rutinas o trabajos diarios. La historia apunta que se preservaba a los sabios para que transmitan la enseñanza al pueblo, lo cual facilitó que la tribu de Leví se dedique a la enseñanza de la Torá,
Por eso les dijo en el cuarto mandamiento, recuerden el Shabbat para guardarlo, porque ya había sido enseñado. Por ello que está con esa expresión, recuerden. No era algo que se establecía, era recordar aquello que fue enseñado. De aquí que también es falsa la idea que el Shabbat recién empiece con los 10 mandamientos. Faraón lo que le decía a Moshe y a Aarón era que no se metan en otros temas, que no les incumbe, suficiente tienen con enseñar. Faraón respetó a Moshe y a Aarón como autoridades espirituales del pueblo hebreo. Esta actitud de los levitas manteniéndose íntegros ante el Eterno lo podemos ver en Éxodo 32, 25 y 26. Lo leemos. Éxodo 32, en los versículos 25 y 26. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, pues Aarón lo había permitido para vergüenza en medio de sus enemigos, se puso a la puerta del campamento y dijo, quien esté de parte de Yahweh, únase a mí. Y se unieron a él todos los hijos de Leví. Entonces, ahora veamos Éxodo 32, teniendo todo esto en mente, en los versículos, los siguientes, vamos a leer, los versículos 27 al 29. Éxodo 32, versículo 27 al 29. Él les dijo, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, que cada uno se ciña su espada, regrese al campamento y vaya de puerta en puerta matando cada uno a su hermano, a su amigo y a su pariente. Los hijos de Leví hicieron conforme a lo dicho por Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo, hoy os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él os dé hoy la bendición. Fueron de puerta en puerta y por imitación, el maligno en el tiempo final irá de puerta en puerta buscando a los santos. Ya lo hizo antes Antíoco Epífanes. Tal día que hemos leído dice, murieron 3,000 hombres. Nuevamente el número 3 en relación al accionar, al entorno de la tribu de Leví. Y esto es permanente. También nos hace recordar tal número cuando en la época de Pedro, en el Nuevo Testamento, o el Brit Hadashah, se agregaron a la Keilah, asamblea o iglesia, como 3,000 personas, tal como está registrado en Hechos capítulo 2, en los versículos 40 y 41. Dice Hechos 2, 40 y 41. Y con otras muchas palabras testificaba y los exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. En la Tanaj vimos que cayeron 3,000 personas. Y en el Brit Hadashah o Nuevo Testamento se añadieron 3,000 personas. 3. Debido a sus acciones de integridad y de celos por Yahweh, se estableció una relación estrecha entre los levitas y Adonai, lo cual vamos a tratar en el próximo programa de Shabbat a las 6 de la tarde, hora de Lima, con la tribu de Leví
parte 2. Por hoy, muchas gracias y que la bendición de Yeshua sea sobre cada uno de ustedes y familias. Hasta pronto.